Hoy vamos a meternos de lleno en una de las grandes paradojas de nuestro tiempo, basándonos en las ideas de Yuval Noah Harari. La pregunta es simple pero muy potente. ¿Por qué, en una era con un acceso a la información que nunca antes habíamos tenido, no parecemos ser más sabios? De hecho, ¿por qué parece que nos enfrentamos a crisis existenciales que nosotros mismos creamos? A ver, el punto de partida que plantea Harari es una contradicción fundamental. Nos llamamos a nosotros mismos Homo sapiens, ¿no? El humano sabio. Pero si miramos nuestras acciones, la historia que contamos es muy distinta. Entonces, ¿cómo puede ser que la especie que se pone la medalla de sabia esté, al mismo tiempo, al borde de un colapso ecológico y encima creando tecnologías que podrían literalmente aniquilarnos? Y es que este desequilibrio se ve clarísimo. Por un lado, hemos acumulado un poder, increíble. Inteligencia artificial, la capacidad de editar genes, un dominio casi total sobre el planeta. Pero por otro lado, ese mismo poder ha generado crisis gigantescas, el cambio climático, armas de destrucción masiva, tensiones globales que no paran de crecer. Es un balance súper frágil. Goethe, de hecho, nos dio la metáfora perfecta para esto hace siglos en El aprendiz de brujo. Es como si la humanidad, igual que ese aprendiz, hubiera conjurado poderes y tecnologías que ahora amenazan con salirse de control. Hemos creado estas, escobas mágicas en forma de algoritmos y drones, pero sin tener muy claro cómo apagar el interruptor si la cosa se desborda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguimos en esto? Bueno, según Harari, es porque operamos bajo una idea que él llama la idea ingenua de la información. Es como la ideología por defecto de nuestra era, ¿no? Esa creencia súper optimista de que si nada más juntamos más y más datos, pues automáticamente vamos a llegar a la verdad y por lo tanto a tomar mejores decisiones. La lógica suena impecable, ¿verdad? Es como una receta. Paso 1, más información. Eso nos da una imagen más clara de la realidad. Paso 2, con esa verdad en la mano, podemos usar nuestro poder de forma más inteligente. Y paso 3, progreso. Suena genial en el papel, pero ¿funciona así en el mundo real? Y ojo, que esta idea no es de ayer, ha sido casi la ideología oficial de la era de la información. Líderes como Ronald Reagan estaban convencidos de que el libre flujo de datos iba a derribar tiranías y hacernos más fuertes. Se pensaba que la tecnología era la llave para un mundo más abierto, más justo, donde todos nos entendiéramos mejor. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a poner a prueba esa idea. Porque cuando la chocamos contra la historia, contra los datos duros, nos damos cuenta de que la relación entre más información y más sabiduría es, muchísimo más complicada de lo que parece. Pensemos, por ejemplo, en la familia del propio Goethe. A pesar de ser ricos y tener un estatus alto, la realidad era brutal. De 12 hijos que tuvo la familia, solo 3 llegaron a ser adultos. Estamos hablando de una tasa de supervivencia del 25%, una cosa espantosa, que era la norma antes de nuestras redes de información modernas. Y ahora, miren este contraste. Es impresionante. En este caso particular, la idea de que más información es mejor funcionó a la perfección. La recolección de cantidades masivas de datos médicos permitió un logro monumental. Pasamos de que apenas la mitad de los niños sobrevivieran en el siglo XVIII a más del 99% en la Alemania de hoy. Aquí, la información, literalmente, salvó millones de vidas. Entonces, listo. Caso cerrado, ¿cierto? La información es la heroína. Pues, no tan rápido. Si fuera así de fácil, este análisis terminaría aquí. Pero está claro, no es toda la historia. Porque al lado de esos éxitos espectaculares, tenemos una lista cada vez más larga de fracasos gigantescos. El mismo tsunami de información que nos ayudó a curar enfermedades parece que no nos ha servido de mucho para frenar el cambio climático, o para detener la carrera por crear armas cada vez más letales, o para evitar el desarrollo de una inteligencia artificial que, podría salirse de nuestro control. Algo claramente no está cuadrando. Y esto nos trae a la pregunta del millón. La pregunta central de todo esto. Si tener más información no es la solución mágica, ¿qué es lo que no estamos entendiendo? ¿Cuál es la verdadera función de la información en las sociedades humanas?
Y aquí es donde Harari da un giro. Dice que nos hemos equivocado de objetivo, que la función principal de la información a lo largo de la historia no ha sido tanto representar la realidad con exactitud, o sea, la verdad, sino más bien conectar a las personas para crear y mantener el orden social. La información no es para informarnos, es para formarnos, para ponernos en formación. Claro, esto crea un dilema constante, un tira y afloja. Para sobrevivir, las sociedades humanas necesitan las dos cosas. Necesitamos la verdad, la realidad, para entender el mundo y construir herramientas poderosas, ya sean vacunas o bombas atómicas. Pero al mismo tiempo, necesitamos orden para que millones de personas que no se conocen de nada puedan cooperar. Y el problema es que, muy a menudo, estas dos necesidades chocan. ¿Y por qué chocan? Porque para unir a millones de personas, la verdad, que suele ser complicada, llena de matices, a veces incómoda, no es tan efectiva como una buena ficción, una historia simple y poderosa. Para crear cohesión social, las ficciones a menudo ganan. Y si miramos la historia, los ejemplos sobran. Las religiones, las naciones, incluso el dinero, son ficciones que funcionan porque millones de personas creemos en ellas al mismo tiempo. Incluso ideologías terribles como el nazismo no cayeron por ser falsas, al contrario, su poder venía precisamente de esas ficciones sobre la raza y la historia que lograron unir a tanta gente. Así que esto nos pinta una imagen de la historia muy diferente. No es una marcha recta hacia el progreso, es más como caminar sobre la cuerda floja, todo el tiempo, un acto de equilibrio constante. A un lado tienes el abismo del caos total, al otro el abismo de la tiranía basada en mentiras, y la humanidad siempre intentando no caerse. Y hoy, ninguna tecnología pone más a prueba este equilibrio que la inteligencia artificial. Por un lado están los tecnooptimistas que creen que la IA va a resolverlo todo. Enfermedades, pobreza, todo. La ven como la herramienta definitiva para encontrar la verdad. Pero, por otro lado, muchos de sus propios creadores nos advierten que podría, literalmente, destruir nuestra civilización. Y la diferencia, que es crucial entender, es que la IA no es una herramienta más, no es un martillo, no es una imprenta, es la primera tecnología en la historia que es un agente. O sea, puede tomar decisiones y crear ideas nuevas por sí misma. Estamos creando por primera vez una inteligencia no humana que puede rediseñar nuestro mundo. Y con esto llegamos a la pregunta quizás más importante de nuestro siglo. La inteligencia artificial es el mayor desafío que hemos enfrentado en esa cuerda floja. Al cederle el control a una inteligencia no humana, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a empujar al vacío? ¿O nos obligará, por fin, a encontrar el equilibrio perfecto entre la verdad y el orden? El futuro de la humanidad pende, literalmente, de esa respuesta. A ver, Yuval Noah Harari. Este historiador se ha convertido en una de las voces, digamos, más potentes y hasta alarmantes sobre el futuro de la inteligencia artificial. En este análisis de sus ideas, vamos a desglosar justamente eso, sus advertencias más urgentes y los dilemas profundos que nos está poniendo sobre la mesa. Y es que Harari no se anda con rodeos. Para él, esta cita lo resume todo. Captura el espíritu de nuestra época. Porque ya no estamos hablando de una lucha contra la explotación, como en el siglo XX. No, ahora es una lucha contra la irrelevancia, contra el riesgo de volverse económicamente inútil. Y esa es una batalla muchísimo más difícil de ganar. Bueno, y aquí entramos en el primer gran tema. La primera gran amenaza que identifica Harari es una disrupción económica masiva. Pero ojo, una que, según él, no se parece en nada a las revoluciones industriales que hemos visto antes. Es algo fundamentalmente distinto. Y acá está el concepto central. Y fíjense en el término, la clase inútil. Suena duro, ¿no?
Y sí, es un término fuerte, pero la idea detrás es muy clara. No se trata de gente que pierde su trabajo y puede, reciclarse y aprender otra cosa. No, se trata de personas cuyas habilidades se vuelven obsoletas, porque la IA no solo es que trabaje más rápido, es que puede llegar a pensar mejor. El desafío, entonces, no es solo económico, es existencial. ¿Cómo se le encuentra sentido a la vida si el trabajo desaparece? Y aquí está la clave de por qué esto es tan, pero tan diferente. Las revoluciones del pasado, desplazaron la fuerza física, la fuerza de los músculos, pero a cambio crearon una demanda gigantesca para los cerebros humanos. La revolución de la IA, en cambio, es la primera en toda la historia que compite directamente con nuestras capacidades cognitivas. Entonces la pregunta del millón es, si las máquinas se encargan de lo manual y de lo mental, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? Miren, para que se entienda la magnitud de esto, hablemos de un caso que es increíble, el de AlphaZero. A esta IA no le enseñaron ninguna estrategia humana, nada, solo le dieron las reglas del ajedrez. En solo 4 horas, jugando contra sí misma, no solo aprendió a jugar, sino que desarrolló estrategias que los grandes maestros calificaron de geniales, de creativas. Pasó de no saber nada a una maestría sobrehumana. Todo esto en lo que dura una película. Es una locura, y nos demuestra que la IA no es solo cálculo, es capaz de una creatividad que no es humana. Ok, ya vimos la parte económica. Ahora, ¿qué pasa en el plano político? Porque la amenaza no es solo para los empleos, sino para la estructura misma de nuestras sociedades. Harari, de hecho, teme mucho por el futuro de los sistemas democráticos. Y fíjense qué interesante cómo Harari replantea todo este debate. Porque no se trata solo de ética o de poder, se trata de eficiencia. La democracia funciona, en esencia, distribuyendo el poder y el procesamiento de información entre muchísima gente e instituciones. Una dictadura, por otro lado, lo centraliza todo. En el siglo XX, centralizar era súper ineficiente. Pero claro, llega la IA y cambia todas las reglas del juego. De repente, hace que los sistemas centralizados sean increíblemente eficientes. Pensemos en un régimen que puede recolectar todos los datos de sus ciudadanos. Todo, desde el ADN hasta lo que hacen en redes sociales, sin preocuparse por la privacidad. Podría crear algoritmos de control social súper potentes. O sea, lo que antes era la mayor debilidad de las dictaduras, ahora podría ser su mayor y más peligrosa ventaja. Ok, hasta ahora todo suena bastante sombrío, ¿verdad? Pero, ojo, aquí es donde la historia da un giro. Porque vamos a cuestionar la mismísima base sobre la que se construyen todas estas advertencias. Y la pregunta que el mismo Harari pone sobre la mesa es esta. ¿Somos los seres vivos de verdad solo algoritmos? Porque si la respuesta es no, todo su argumento podría venirse abajo. ¿Será que hay algo en nosotros, en nuestra conciencia, que simplemente no se puede reducir a un montón de cálculos? A ver, la lógica de Harari es bastante directa y se basa en estos 3 puntos. Primero, los humanos y todos los seres vivos somos en esencia algoritmos orgánicos, moldeados por millones de años de evolución. Segundo, el material del que estamos hechos no importa, o sea, un cálculo da el mismo resultado en un chip de silicio que en un ábaco. La inteligencia no depende de que estemos hechos de carbono. Y tercero, la conclusión. Si todo eso es cierto, entonces no hay ninguna razón para pensar que una IA no pueda hacer todo lo que un algoritmo orgánico hace, pero mucho mejor. Pero, como en toda buena historia, aquí aparece un contraargumento. Viene del filósofo y juez David Hudson y desafía por completo esta visión. Él dice, un momento, no somos solo algoritmos. Nosotros poseemos algo que él llama razonamiento plausible, que es una forma de juzgar las cosas que, según él, solo pueden nacer de la conciencia. Y eso una máquina no lo puede replicar. A ver, ¿qué es exactamente este razonamiento plausible? Bueno, Hudson lo explica desde su propia experiencia como juez. Pensemos en un juicio. Hay testimonios que se contradicen, documentos que son ambiguos, hay que sopesar el deber contra el deseo, la ética contra el negocio. No hay una fórmula matemática, no hay un algoritmo que te dé la respuesta correcta. Se necesita un juicio holístico que vea el panorama completo. Esa capacidad, argumenta Hudson, esa habilidad para navegar la ambigüedad, es lo que podría ser nuestra verdadera ventaja, la que nos salve de la irrelevancia. Bueno, dejemos ese debate filosófico por un momento y vayamos a lo más reciente, a la advertencia que Harari está haciendo ahora mismo y que tiene que ver con la IA generativa y algo que nos define como especie, el lenguaje. Esta metáfora que usa Harari es brutalmente clara. Un cuchillo es una herramienta, punto.
Nosotros decidimos qué hacer con él, pero la IA, dice Harari, ya no es solo una herramienta, se está convirtiendo en un agente. Tiene la capacidad de aprender, de tomar sus propias decisiones, de ser creativa. Ya no es un objeto pasivo en nuestras manos. Y es que, si lo pensamos bien, el lenguaje es como el sistema operativo de toda nuestra civilización. Las leyes, la religión, el dinero, la política, todo, absolutamente todo, está construido con palabras. Si una IA puede dominar el lenguaje mejor que cualquier persona, puede empezar a hackear y a reescribir ese sistema operativo. La pregunta entonces es aterradora. ¿Qué pasa cuando la entidad que mejor entiende la Biblia, la Constitución o la que puede crear los mitos más poderosos ya no es humana? Y todo esto nos lleva inevitablemente al punto final, a las decisiones críticas, las que tenemos que tomar como humanidad y que ya no podemos posponer. Y quizás esta sea la pregunta más extraña y provocadora de todas. A ver, ya le damos personalidad jurídica a las corporaciones, que al final son ficciones legales. Pero hay una diferencia clave. Detrás de una corporación, al final, siempre hay humanos. Pero una IA podría tomar sus propias decisiones, sin un humano detrás. Darle personalidad jurídica podría significar que la responsabilidad ya no es de las personas, sino de la máquina, y las consecuencias de eso para la sociedad serían sísmicas. Entonces, al final del día, parece que todo el debate sobre nuestro futuro con la IA se reduce a dos preguntas gigantescas para este siglo. La primera: los datos son el recurso más valioso del mundo. Quien controle los datos va a controlar el futuro. ¿Cómo lo regulamos para que el poder no se concentre en muy pocas manos? Y la segunda, esta cuestión fundamental: ¿le damos o no derechos y responsabilidades legales a la IA? Pero bueno, Harari no nos deja solo con el miedo y las preguntas difíciles. También propone una especie de hoja de ruta. La idea no es frenar la tecnología, sino acelerar el desarrollo humano. Su propuesta es simple: por cada dólar que se invierta en desarrollar la IA, hay que invertir $1 en desarrollar y entender la mente humana. Porque la única habilidad que seguro vamos a necesitar es la de seguir aprendiendo y reinventándonos una y otra vez. La flexibilidad, la resiliencia emocional, la compasión, ya no son solo habilidades blandas, son literalmente herramientas de supervivencia para el futuro que ya está aquí.